continuar con los temas que tienen que ver con hoy día un tema económico en su origen, pero los efectos, las consecuencias y las visiones nuevas que hay respecto del problema que vamos a hablar ahora, del tema que vamos a hablar ahora, son más, la visión moderna no tiene que ver con una sola, sino que es una visión más multidimensional, ¿ya? Pero que es un tema que se origina en la parte económica, ¿ya? Pero que tiene que ver con muchos aristas, muchos lados, muchas visiones, que es la pobreza, ¿ya? Es el tema entonces que vamos a comenzar a ver en la clase de hoy, ¿ya? Entonces, el objetivo es conocer qué es la pobreza en sus diferentes nociones o visiones, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿qué significa ser pobre? Dice, en el pasado la noción de pobreza fue vista desde una sola dimensión, la económica. Era asociada a la falta de acceso a bienes y servicios básicos, situación considerada producto de, comillas, problema económico, cierre comillas, o escasez. La pobreza entonces era el resultado de contar con bienes limitados para satisfacer necesidades infinitas, ¿ya? Entonces, lo primero vamos a hacer estas dos definiciones, vamos a conocer estas dos definiciones. Lo primero que uno piensa es esto que acabo yo de señalar, que la pobreza tiene que ver con un solo aspecto, una sola dimensión, una sola visión, ¿ya? Que es desde el punto de vista económico. Entonces, la pobreza siempre es vista como la falta de acceso a bienes y servicios básicos. O sea, no tengo vivienda, no tengo acceso a la vivienda, tengo muy bajo acceso a los alimentos, si yo vivo en una vivienda precaria, no tengo agua potable, o sea, son carencias que se van considerando como parte del problema económico, ¿ya? O de la escasez, ¿ya? Y esta pobreza era el resultado entonces de tener que satisfacer necesidades que siempre son infinitas, siempre están aumentando las necesidades que nosotros tenemos, pero los bienes, los servicios que nos permiten satisfacer esas necesidades siempre son escasos. Ese es el llamado problema económico, que los bienes son escasos y las necesidades siempre están aumentando, siempre están agrandándose. Esa es una visión, ¿ya? Dice, en el presente la pobreza se ha entendido desde múltiples dimensiones, o sea, no solamente la dimensión económica, que es importante, sino que también hay otras dimensiones, ¿ya? Aquí puse dos imágenes en el caso de Chile, de clásicas de la pobreza, sobre todo en estas zonas donde las personas se toman un terreno, se crea un campamento, va surgiendo ahí un campamento, y que viven en condiciones bastante precarias. Ya la vivienda está hecha con restos de lo que va quedando, y también tienen carencia de servicios que de a poco se les van, digamos, instalando: acceso al agua potable, acceso a la energía eléctrica, que como lo más básico, ¿ya? Y la gente vive en condiciones muy digamos, precarias, deficientes. Piensen en el hacinamiento, ¿ya? Aquí esta vivienda no vive una persona, normalmente no vive una persona sola, sino que son familias, y a veces son varias familias, ¿ya? O familia extendida. Entonces, son situaciones bastante deficientes, por decirlo de alguna forma, negativas también para la persona. Bien, vean el entorno, ¿ya? Normalmente están rodeados de zonas donde no hay un parque, no hay una plaza, normalmente hay un vertedero cerca, o sea, un basural más encima. Entonces, más problemas todavía en cuanto al entorno, ¿ya? Aquí hay otra imagen más que nada la puse bueno, para ver, digamos, el entorno, y también los grupos que se ven más afectados muchas veces con la pobreza, que en este caso son los adultos mayores y los niños. Son más vulnerables a verse afectados en situación de pobreza, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los niños, los adultos no tienen la capacidad como para, los niños no trabajan, no tienen como para satisfacer sus necesidades. Y en el caso del adulto mayor tampoco, muchas veces ya no está en condiciones de trabajar, no tiene a lo mejor una pensión o tiene una jubilación muy miserable, muy baja, entonces tampoco tiene acceso como para poder salir, en este caso, de una situación de pobreza, ¿ya? Ahora,
La pobreza tiene que ver también con la desigualdad, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos aquí un gráfico que nos muestra la pobreza y la desigualdad, ¿ya? En este caso, en el lado de, frente a ustedes, al lado izquierdo de la pantalla, dice porcentaje de pobreza y aparecen desde el año 2006 hasta el 2017. En color azul dice pobreza, en rojo pobreza extrema y Gini dice al otro lado que es la línea que aparece ahí. Nosotros vemos que la pobreza ha ido evolucionando. Fíjense la cifra, el porcentaje de pobreza, ya sea pobreza o pobreza extrema. En el 2006 era de 29,1% la pobreza y en el 2017 ya había bajado a 8,6%, lo que es un avance, ¿ya? Y la pobreza extrema también, en este caso también había bajado de 12,6 a 2,3. ¿Se fijan? La pobreza ha ido cambiando, ha ido bajando, ¿ya? Sin embargo, si nos fijamos en los datos de la desigualdad, el coeficiente de Gini nos permite medir la desigualdad. La desigualdad ha permanecido. ¿Se fijan? Entonces, también la gente que va saliendo de, según los datos de la condición de pobreza, mantiene esa situación de desigualdad, ¿ya? O mantiene esa situación de desigualdad frente a los grupos más poderosos desde el punto de vista económico, ¿ya? Y eso se ha mantenido, y esa desigualdad también entonces se ve afectada en el acceso a bienes, el acceso a una mejor educación, a una vivienda, a oportunidades también, ¿ya? Entonces aquí la pobreza en el caso nuestro, en el caso de Chile, ha ido mejorando, digamos, hay menos pobres, por decirlo de alguna manera, o personas que según la estadística son considerados que han ido saliendo de la pobreza, según las estadísticas, pero la desigualdad que mide o es medida por el coeficiente de Gini se mantiene, ¿ya? Nosotros hablamos en la primera parte de que la pobreza se medía solamente de una sola visión que era, o una dimensión que era del punto de vista económico. Aquí se han agregado otras visiones, otras dimensiones para analizar la pobreza. No solamente la parte económica, se fueron agregando primero educación, salud, trabajo y seguridad social, ¿ya? O sea, aspectos que también se miden para ver si una persona está en situación de pobreza o de pobreza extrema. Y posteriormente, las que están aquí en esta imagen de color rojo, se agregaron vivienda, entorno, redes y cohesión social. Lo primero. ¿Por qué nosotros la parte económica la entendemos? Una persona que no tiene los medios suficientes no puede satisfacer sus necesidades, que no tiene los ingresos suficientes no puede satisfacer sus necesidades a lo mejor de una manera adecuada, ¿ya? A lo mejor puede alimentarse, pero su alimentación a lo mejor es de mala calidad, ¿ya? Entonces, eso va afectando. La parte económica es más o menos clara de entender. ¿Por qué la educación? La educación es una dimensión que abarca qué aspectos. La asistencia, ¿ya? El asistir al sistema escolar, el ir al colegio. Aquí nosotros hablamos de lo que es en Chile la enseñanza obligatoria, que sería la parte de enseñanza básica y enseñanza media, ¿ya? ¿Qué otro aspecto influye también en la pobreza? El rezago escolar, el quedarse atrasado, ¿ya? El salirse del sistema, después volver, ir atrasado, ir rezagado. Después pasa un año y no ingresa al sistema escolar, y después pasa y vuelve de nuevo. Entonces eso va quedando rezagado, ¿ya? Y otro aspecto es la escolaridad. En el caso de nosotros está los años de escolaridad, que en Chile debieran ser 12 años, ¿ya? Pero el promedio son más o menos 10 años. Por lo tanto, también son aspectos que van influyendo en la condición de pobreza. La salud. En el caso de la salud está la malnutrición en niños y niñas. No dije desnutrición. Antes, en los 70 y comienzos de los 80, en Chile se sufría el problema de la desnutrición infantil.
Ahora, no es la desnutrición, es la malnutrición en niños y niñas, ¿ya? La mala alimentación. No es que carezcan de alimentos, sino que hay una mala alimentación, ¿ya? Y fundamentalmente debido a la misma condición de pobreza, ¿ya? Las personas buscan alimentarse de algo que satisfaga su hambre y también los mantenga harto rato en que no tienen sensación de hambre nuevamente. Y que lo que normalmente se recurre a las pastas, o son los fideos, el arroz, por ejemplo, que también alimentan y, digamos, uno está harto tiempo saciado, ¿ya? Entonces, hay una malnutrición, ¿ya? El consumir, por ejemplo, pescados. Normalmente no, y el pescado es caro en Chile, ¿ya? Entonces, ahí también es importante la alimentación. El estar dentro del sistema de salud. Muchas veces están fuera del sistema de salud las personas que están en condición de pobreza, ¿ya? Entonces, por eso es importante que estén dentro del sistema de salud público. La atención también en salud. Muchas veces no acuden a los médicos o no son atendidos, ¿ya? Entonces, también la parte de salud. El otro elemento que se le agregó es trabajo y seguridad social. Aquí tiene que ver con el trabajo, si trabaja o no, qué tipo de trabajo, ¿ya? La idea es que normalmente las personas que están en situación de pobreza tienen trabajos inestables o trabajos condiciones precarias, ¿ya? O subempleo, que son mal remunerados o muy baja la remuneración que reciben, ¿ya? No son trabajos estables, ¿sí? No tiene, por lo mismo no tienen seguridad social, nadie les paga ni la AFP, ni salud, nada de eso. Al contrario, se paga, hacen un trabajo esporádico y se paga el trabajo y nada más. Jubilaciones, ¿ya? Muchas veces ellos no trabajaron en el sistema, digamos, formal, por lo tanto jubilaciones no tienen, y si tienen, son jubilaciones que da o pensiones que da el Estado a las personas mayores que, por ejemplo, no pudieron trabajar. Son pensiones muy bajas, y si trabajaron también, la pensión es bastante baja. Otras dos dimensiones que se agregaron después son la vivienda y el entorno y las redes de cohesión social. En cuanto a la vivienda tiene que ver con la habitabilidad, o sea, el tipo de vivienda, las condiciones de la vivienda, eh, la cantidad de piezas suficientes, baños, etcétera, servicios básicos también. Aquí hablamos de agua potable, alcantarillado, electricidad, servicio eléctrico, que es lo básico, lo mínimo de lo mínimo, ¿ya? Y el entorno donde estaría esta vivienda, que también se considera obviamente un lugar que le da bienestar a las familias, tiene que ver con un lugar que tenga, por ejemplo, como lo dije antes, un sector con áreas verdes, un parque y no un basural, por ejemplo, o un entorno rodeado de, por ejemplo, venta de drogas, etcétera, ¿ya? Y otro elemento que se agregó también fueron las redes y la cohesión social, ¿ya? Y aquí es fundamentalmente que la persona tenga una red de apoyo en cuando tenga problemas, ¿ya? No solamente la red de la familia, sino una red de apoyo por parte del municipio, por ejemplo, ¿ya? Que reciba un trato igualitario a todas las personas, ¿ya? Y también está la seguridad, ¿ya? La seguridad en que, en este caso, la seguridad de donde vive, ¿ya? Que se sienta apoyado también por las redes que están en su entorno. Entonces, aquí tener clarito, de la pobreza hay varias visiones, la más tradicional, la más clásica que se veía antes era la del punto de vista económico, en que las personas no tienen los bienes suficientes para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Posteriormente se amplió esta visión y no se quedó solamente la parte económica, y hay otras dimensiones que son educación, salud, trabajo. Y se agregaron también vivienda y entorno, redes y cohesión social, ¿ya? Eh, Aquí estas dimensiones son bien importantes. ¿Por qué? Porque ya no nos quedamos solamente con la parte económica. Eh, una persona que vive en un lugar, tiene una vivienda sólida, por ejemplo, tiene acceso al agua, a la luz, al alcantarillado, pero por vivir en una zona a lo mejor complicada, no puede acceder a trabajo,
se va a sentir en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque no puede, a lo mejor pudo estudiar, pero no puede trabajar. Y el trabajo le va a permitir, en cierta manera, tener los recursos para poder hacer otras actividades, no solamente lo más básico. ¿Se fijan? Entonces, todo esto está involucrado. A lo mejor no va a tener las mejores oportunidades para trabajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a tener que decir que vive en una zona por ejemplo, en la región metropolitana, una zona que es considerada peligrosa, eh, etcétera. Entonces, eso también va disminuyendo las posibilidades de la gente. Ya. Ahora, también nosotros hablamos de pobres y no pobres. En el caso de la pobreza multidimensional, ¿ya? Si nosotros consideramos todas las dimensiones que vimos recién, según las estadísticas, las personas se consideran pobres, ¿ya? Y acá sería un 79,3%. ¿Por qué? Porque no es solamente la parte económica, porque le afecta seguramente uno o más aspectos de lo que nosotros vimos y no solamente la económica. Y quienes se consideran no pobres, o sea, no les afecta ninguna de estas dimensiones, es un 20,7%. ¿Se fijan? Entonces acá es distinta la visión cuando uno ve la situación de la pobreza solamente desde la dimensión económica a la dimensión o la multidimensión, ¿ya? En que abarca los otros aspectos que nosotros vimos. Más personas se consideran pobres si abarcamos la idea de la multidimensionalidad. ¿Ya? Acá también nosotros vemos esto de la encuesta CACEN 2017, en que se ve la pobreza por ingresos, que es el color amarillo suave, ¿ya? Pobreza por ingresos, o sea, la pobreza desde el punto de vista económico, ¿ya? Y la variación está entre el año 2015 y 2017, ¿ya? La pobreza por ingresos, que sería la dimensión, digamos, clásica, disminuyó la cantidad de personas que se consideran en pobreza de ingresos, ¿ya? Y la pobreza multidimensional, si se fijan, es la que abarca las otras dimensiones, acuérdense, educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entorno, redes, ¿ya? Aumentó. Fíjense, del año 2015 al 2017. La multidimensional es la que aparece en un color aquí como rosado suavecito, ¿ya? Aumentó. ¿Se fijan? Y la que se considera en ambas dimensiones, o sea, económica y la multidimensional, habría disminuye en estos 2 años, de 2015 al 2017. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de pobreza multidimensional, las personas se consideran parte de esta pobreza porque alguno de los aspectos le está afectando y no solamente el ingreso. Ya. En Chile, ¿qué pasa en las regiones, ¿ya? En cuanto a la pobreza? ¿Ya? El índice de pobreza en Chile es de 8,6. Esto es del 2017, chiquillos, es de 8,6. Y aparece ahí en una línea roja que cruza todas las regiones desde la zona norte, Arica, Parinacota, hasta Magallanes. Y nosotros queremos ver, queremos saber, nosotros miramos el gráfico y miramos qué regiones son las que estarían superando ese índice de pobreza, ¿ya? Y aquí nos aparece la Araucanía y Ñuble, con los más altos índices. El país tiene 8,6 y la Araucanía aparece con un 17,2, ¿ya? En porcentaje. Y Ñuble con un 16,1, ¿ya? Ahora, razones son regiones que se dedican fundamentalmente a la agricultura, a la parte forestal, la ganadería, ¿ya? Y tienen, en el caso de la Araucanía, un gran porcentaje de población indígena, población que, según las estadísticas, es uno de los grupos, aparte de los niños, de los ancianos que nosotros vimos en las imágenes, más vulnerables frente a la pobreza, ¿ya? Entonces ahí también afectan varias situaciones, por eso aparece acá. Y las que, vamos al otro lado, las que tienen menos pobreza serían en este caso la región de Magallanes y la región de Antofagasta, ¿ya?
Y en Antofagasta se concentran, no toda la población, pero Antofagasta es una de las regiones que concentra los ingresos más altos derivados de la minería. Sin embargo, también es una de las regiones que concentra mayor grupo de migrantes. ¿Ya? Y nosotros sabemos que los migrantes no vienen con recursos acá, sino que llegan muchas veces provenientes de, en el caso de Antofagasta, de Colombia, de Venezuela, eh, con lo opuesto prácticamente. Entonces ahí también afectaría esa situación. ¿Ya? Y Magallanes es una zona en que, por ejemplo, gente en situación de calle es bastante complicado por el clima. ¿Ya? Una persona que va a dormir a la intemperie en Magallanes se moriría rápidamente por las condiciones climáticas, y lo mismo con Aysén, climáticas de la zona, las bajas temperaturas, prácticamente todo el año. Entonces, ahí situación de calle es más difícil que exista, por ejemplo. ¿Ya? Y la región metropolitana, que también tiene un porcentaje menor al índice nacional, que tiene un 5,4. ¿Ya? Estos son situaciones de pobreza que son productos del ministerio, encuesta que hace el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Y que es la CACEN 2017. Y la pobreza multidimensional en las comunas del Gran Santiago. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos el porcentaje de pobreza multidimensional y los colores nos van indicando esta situación. ¿Ya? Los colores más oscuros es los que tienen mayor porcentaje, o las personas sienten que tienen mayor porcentaje de pobreza multidimensional. ¿Cuáles son las comunas que tienen el tono morado o lila más oscuro? Nosotros las vemos aquí: La Pintana, por ejemplo, Los Espejos, Cerro Navia, ¿ya? Que son las más oscuras, ¿sí? La Pintana, Los Espejos, Cerro Navia, y después vendrían Conchalí, Huachuraba, Peñalolén, ¿ya? Y si nos vamos fijando los tonos, los más claritos serían las que están en la zona, consideran las comunas más ricas de Chile: Vitacura, Las Condes, ¿ya? Providencia también. ¿Se fijan? Ahí. Entonces, y Puente Alto está en una zona intermedia, ¿sí? A pesar de que acá también se concentra bastante pobreza, pero aquí hablamos de la pobreza multidimensional, ¿ya? No solamente desde el punto de vista, eh, cuidado, desde el punto de vista económico, ¿ya? Vamos a dejar ahí. Y hay un elemento también importante. Cuidado. Un elemento importante que a lo mejor nosotros no lo consideramos, y que es respecto de la pobreza y la biodiversidad. Yo les voy a leer un texto que dice lo siguiente: dice, el concepto de riqueza en ciencias sociales también se ha transformado a través de la valoración económica y social de otro tipo de bienes. Dice, la biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales, más allá del suministro de materias primas. La pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el acceso al agua limpia y a las materias primas. También afecta a la salud, las relaciones sociales, a la libertad de elección. A largo plazo, el valor de los servicios perdidos puede superar con mucho los beneficios que se obtienen a corto plazo a transformar los ecosistemas. A diferencia de los productos que se compran y se venden en los mercados, muchos de los servicios de los ecosistemas no se comercializan. En estos ni tienen un precio fácil de conocer. Esto significa que los mercados financieros desconocen la importancia de la biodiversidad en tanto fuente de riqueza, ¿ya? Y uno puede relacionar la biodiversidad con
con la pobreza, con la riqueza, no tendría mucho que ver, pero a nivel planetario, nosotros aquí trabajamos a nivel más bien de país, de región metropolitana, que es la zona en donde nosotros vivimos. Pero en cuanto a la biodiversidad, nosotros tenemos que señalar que también son elementos que a nivel planetario aumentan la pobreza, la destrucción de los medioambientes. Pensemos solamente en el Amazonas, ¿ya? La destrucción de los medioambientes. Aquí en Chile, la destrucción de los bosques naturales para plantar especies de la industria forestal, etcétera. ¿Se fijan? Entonces eso también va trayendo más pobreza en el caso del planeta, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces aquí también es otra dimensión que seguramente después se va a agregar, que tiene que ver con la protección a los distintos ambientes, a la biodiversidad. Y lo que nos trae a nosotros, no solamente pensar en lo que nos trae ingresos, sino que pensar que tenemos que tener un crecimiento que nos traiga a todos algo favorable, no solamente más ganancia, más bienes, sino que también protejamos nuestro planeta en el sentido de que en el caso de Chile nosotros solamente nos dedicamos a explotar los bienes como la parte forestal, la minería, la pesca, pero también ser capaces de ver que eso también va a aumentar nuestra condición de pobreza. Si nosotros hablamos de la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿ya? El tener el acceso a los alimentos. Acá en Chile por lo menos no hemos llegado a ese punto, pero hay países en que no tienen, por ejemplo, el acceso al agua por la sequía. No tienen acceso o la seguridad alimentaria. ¿Se fijan? Entonces, y eso también es parte de la situación de pobreza en que nosotros podemos sentirnos afectados, ¿ya? Entonces, recordar lo multidimensional. O sea, esta imagen es la que yo quiero que ustedes vayan recordando, que tiene que ver con que la pobreza no es solamente desde el punto de vista económico, sino que también tiene otras dimensiones. Muchas veces se habla en la parte tradicional que la pobreza, uno podría decir que una persona está en situación de pobreza cuando tiene menos de $1, bueno, algunos dicen $1, otros dicen $2, para vivir. Imagínense nosotros con menos de $1 para vivir o para satisfacer las necesidades diarias, ¿ya? Las básicas que nosotros necesitamos partiendo por la alimentación. Se nos iría solo en eso y solamente va a comprar, por ejemplo, pan y se acabó. ¿Se fijan? Entonces, si uno más o menos se maneja con los precios de cuánto vale $1 o no. Entonces, no nos quedemos solamente con eso, que es gravísimo, ¿ya? Sino que también veamos que también hay pobreza en la falta de oportunidades, hay pobreza en la carencia de atenciones, en una mala educación, a lo mejor una educación de mala calidad, en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, ¿ya? En el caso de la salud pública, porque nosotros sabemos que aquel que tiene los recursos y puede pagar una clínica privada, lo va a hacer, ¿ya? Y bien por la persona que lo pueda hacer, pero la mayoría de la población en Chile no puede pagar una clínica y uno debe recurrir a los servicios públicos. Y el no tener acceso a la salud también es parte de esa situación de multidimensionalidad de la pobreza. La vivienda, la calidad de la vivienda, el acceso, que no existe hacinamiento, por ejemplo, que una familia o varias familias compartan una vivienda, por ejemplo, ¿ya? Y esto está todo hecho antes de la crisis social, antes de la pandemia. Imagínense ahora, si nosotros vemos en el 2017, 2018, 2019 esta situación, imagínense ahora. ¿Qué pasa con las personas que se han visto afectadas por perder su trabajo? Ya no se consideraban parte de los sectores medios y muchos han ido cayendo en situación de pobreza. Primero porque perdieron el trabajo. Y al perder el trabajo se pierden las oportunidades y la forma también de satisfacer las necesidades personales del grupo familiar también. ¿Ya? Entonces eso es bien importante. Tenerlo bien clarito
no solamente hay una dimensión que es la económica, sino que también se agregan educación, salud, trabajo y seguridad social, y posteriormente se amplió más esto a vivienda, entorno, redes y cohesión social. ¿Ya? Entonces aquí también es bien importante tener presente eso, y por eso aumentar, si yo vimos ahí el índice de gente, de personas que se consideran como pobres multidimensionales, aumenta casi a un 80%. ¿Ya? Si nosotros dejamos esa multidimensionalidad, el índice va a bajar. ¿Por qué? Porque se queda solamente en la parte económica. ¿Ya? Entonces aquí también es importante esa situación. Así que eso, y como les dije, esto seguramente cuando se hagan todos los datos después de todos estos dos procesos de la crisis social y el COVID-19, cómo afectó, también vamos a ver cambios, seguramente van a subir los índices, en este caso de situación de pobreza. ¿Ya? Eso sería entonces, chiquillos. Vamos a dejar de compartir. Dudas, consultas, aportes para opiniones al respecto, o dudas respecto de la pobreza. Y cambiando, y tener presente que cambiamos, digamos, un poco la visión, no solamente la parte económica, sino que agregar las otras dimensiones de esta, que se consideran como parte de la pobreza. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿No hay dudas ni consultas? Ya. Aquí también es bien importante, chiquillos, cuando hablamos de multidimensionalidad, que no solamente, no solamente nosotros tenemos que verlo como el acceso restringido a bienes y servicios considerados básicos, sino que también la persona siente que su capacidad para proveerse está limitada, ¿ya? Es decir, que la persona se siente que no puede decidir cómo proveerse, ¿ya? Sino que depende de otras para tener lo básico, de otros que le entreguen algún aporte, algún beneficio, etcétera, ¿ya? Ahora, tener en claro que la persona también, en este caso, siente que es insuficiente su capacidad de acceder a recursos o servicios públicos, ¿ya? Que también ve limitada muchas veces su participación política a propósito de los procesos que vienen, ¿ya? ¿Por qué? Porque se siente que no es considerada, o se siente que no, a lo mejor no tiene opinión, ¿ya? Y a lo mejor sería la opinión importante de una persona que está sufriendo la condición de pobreza, ¿ya? Y siente esta persona que a lo mejor no es importante su participación, su opinión, ¿ya? Y es necesario cambiar esa política de acceso a los servicios públicos, acceso a la participación también, ¿ya? Que le permitan a la persona por lo menos sentirse digno. Ahora, nosotros sabemos entonces ahora que la pobreza es un fenómeno multicausal, ¿ya? No necesariamente es económico, sino que tiene que ver con muchas dimensiones, ¿sí? Y desde la parte, por ejemplo, la parte social, muchas veces las personas se sienten discriminadas por distintas situaciones, están en pobreza y más encima se sienten discriminadas por ser de situación de género, por ejemplo, o también por la nacionalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas personas que llegan, migrantes que llegan, como dijimos, llegan con lo opuesto, y aquí, si no tienen dónde vivir, piensen en la gente que volvió o está volviendo a sus países de origen, no tenían dónde vivir, ya tuvieron que buscar refugio, vivir en la calle, y después que se les otorgó refugio, entonces eso ya, ellos llegan prácticamente en condición de pobreza a Chile, ¿ya? Entonces también
y siendo muchas veces profesionales, que tienen alguna actividad que ellos podían hacer en sus países, bien remunerada muchas veces, pero por crisis de sus propios lugares de origen tuvieron que salir, ¿ya? Entonces eso también es importante considerar. Migrantes y los grupos que, como les dije, más vulnerables, los ancianos, mayores, adultos mayores, los niños, los migrantes, la población indígena, las mujeres, son grupos considerados más vulnerables a la pobreza, ¿ya? Entonces, ¿alguna aporte, duda, consulta? No hay. Ya, chiquillos, estarían entonces terminando la clase de hoy día, ¿ya? Toda esta materia de hoy día, más lo que vimos antes de las escuelas económicas, crecimiento y desarrollo, y lo de ahora, más lo que veamos, toda la parte de temas económicos, por decirlo de alguna forma, de crecimiento y desarrollo económico, la vamos a tomar en una evaluación, que yo les voy a avisar la fecha, ¿ya? Que sería, esa sería la tercera nota. Nosotros ya tendríamos las 2 notas, ¿ya? Eso, chiquillos, entonces. ¿Estaríamos listos, terminando? Sí, ya. Si no hay dudas, consultas. ¿No? Ya, estaríamos listos entonces. Listo. Muchas gracias. Bien, Cuídense chao, chao, mucho. chiquillos. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense harto, chiquillos. Cuídate. Chao, chao. Chao.